No podría dudar de tu gracia si el sacrificio lo hiciste por mí. Si tú alimentas las aves del cielo, ¿cómo no cuidarás de mí? No podría dudar de tu gracia si el sacrificio lo hiciste por mí, lo hiciste por mí. ¿Cómo no de recibir toda bendición que viene del cielo, toda bendición aquí en la tierra? Si me has dado a Jesús, tu más grande tesoro, por amor a tu nombre. Por amor a tu nombre. Si tú alimentas las aves del cielo. Dios les bendiga, amada iglesia. Sean todos bienvenidos en este hermoso día. Le damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos concede de estar en línea. Sabemos bien que es un día precioso porque el amor y la misericordia de Dios se siguen manifestando sobre nuestras vidas y sobre la vida de esta tierra, porque mientras tengamos vida, pues ahí está la misericordia de Dios. Vamos a dar inicio a este servicio y yo le invito que alabemos a Dios con todo nuestro corazón. Pongamos todo nuestro corazón, todo nuestro ser para glorificar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez.
y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando por 10.000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré. Aleluya. Bueno, con todo nuestro ser tenemos que seguir alabando a nuestro Dios hoy, mañana y siempre. Y por toda la eternidad lo vamos a estar haciendo. Gracias a Dios por este hermoso domingo. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza y yo le voy a invitar que usted abra su Biblia allí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer del verso 13 al verso 17. Y dice así la palabra del Señor: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. Oremos en esta hora. Padre eterno, Señor maravilloso, venimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, dándote gracias, Dios, por este día tan precioso, Señor, en el cual tú nos permites, Padre, meditar en tu palabra, Señor. Solamente pedimos, Señor, la gracia, la sabiduría, la dirección de tu precioso Espíritu a través de esta palabra que tiene poder y que tiene vida, Señor. Padre, que venga esa unción fresca, Padre, para que, Señor eterno, Dios, al abrir mis labios, Padre, la palabra fluya, Señor, y tú llegues a cada corazón. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo estoy pidiendo. Amén. Aleluya. Bueno, yo le he titulado a este mensaje Aliento para los creyentes de los últimos días. Amén, aleluya. Aliento. Bueno, ¿por qué es un aliento, mis amados? Porque yo creo que necesitamos esa fuerza, necesitamos esa ayuda que solamente proviene del Señor. Y obviamente esto es a través de su precioso Espíritu. Nadie de nosotros puede seguir adelante, nadie de nosotros puede tomar nuevo aliento, nuevas fuerzas, si no es a través de su precioso Espíritu. Él mora en nosotros, mora en nuestros corazones, y Él es el único que nos da lo que necesitamos para que continuemos en este camino que cada día se hace más angosto, pero que estamos ya por llegar. Y gracias a Dios, porque esperamos en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿por qué toqué esta parte de la Escritura, mis amados?
porque es necesario que nosotros sepamos que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica, ¿sí? Pero tenemos que mirar el contexto. El contexto tiene que ver precisamente con, bueno, al inicio dice, ¿verdad?, la manifestación del hombre del pecado, pero esto más que nada es una instrucción que Pablo le está dando a la iglesia, ¿sí? Y está marcando algunas señales en el día que va a venir el Señor, ¿verdad? Van a pasar dos cosas, dos cosas que marcan, ¿sí?, su maravillosa venida, ¿sí?, o la proximidad de su venida. Y esto tiene que ver, si usted lee el contexto, ya lo hemos leído muchas ocasiones, pero esto tiene que ver con dos aspectos, mis amados, dos señales. Una es la apostasía, y esta es la última y gran rebelión que se va a mostrar en el pueblo de Dios, que se va a manifestar. Y lo segundo es la manifestación del hombre de pecado. Esto es con respecto al anticristo, ¿sí? Y sabemos que esto tengo que marcárselo, no estamos en la gran tribulación, es muy probable que la iglesia lo conozca, ¿sí? Y esto es algo que Dios va a revelar, va a mostrar a su iglesia, ¿sí? Antes que el Señor venga, lo está marcando Pablo, ¿sí? Y al leer el contexto nosotros, bueno, si gustan lo vamos a leer, nada más lo vamos a leer, porque algunos que no nos han escuchado a lo mejor no saben de esto. Pero dice la palabra en el verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Bueno, estas son instrucciones que Pablo está dando acerca de la venida del Señor y de la reunión con que vamos a tener, ¿verdad?, con Él. Ellos murieron con esta esperanza, y Él decía claramente que la iglesia se debía dejar mover por su modo de pensar. Dentro de esto, Él está marcando dos señales, se las vuelvo a repetir: la apostasía y el hombre de pecado, ¿sí? Sabemos que esto es el anticristo, ¿verdad? Dentro de esto, mis amados, está hablando que nadie debe engañar, ¿sí? Todo esto que estamos viviendo en este tiempo, Dios lo está permitiendo, son señales de su venida, ¿sí? Él ya está a las puertas, y sabemos bien que la apostasía ha estado, mis amados, y sigue estando. De hecho, me asombra que muchos hombres que están en la apostasía estén mencionando acerca de la venida del Señor Jesucristo, ¿sí?
Es asombroso, mis amados, cuando llevan un evangelio que va en contra de las escrituras. Es ahí donde viene la confusión, puede venir el engaño, mis amados. Nosotros debemos tener cuidado con todo esto, porque cuando yo escuché que ellos están hablando de su venida, y dicen algunas cosas que son ciertas, pero hacen otras cosas que van en contra de las escrituras, aparte que también dicen cosas que no van de acuerdo a las escrituras. Bueno, dentro de esto, sí, Pablo está mencionando que nadie nos debe de engañar de ninguna forma, de ninguna manera. El engaño siempre viene con un disfraz, nunca se manifiesta tal y como es, porque es ahí donde muchas personas pueden caer en estas mentiras, en este engaño. Siempre va a tener una apariencia, sí, de piedad, de amor, de bondad, pero detrás de todo esto hay una mentira, hay un plan diabólico, mis amados. Por eso nosotros cada día debemos tomarnos más de la palabra, y esto debe ser un aliento para nosotros de seguir adelante, mis amados, porque la palabra del Señor siempre nos está mostrando el camino, nos está diciendo lo que se va a presentar, y bueno, gracias a Dios por ello. Y entonces este hombre de pecado, ¿sí? Se va a manifestar, y dentro de las cosas que la palabra del Señor dice, que él se va a levantar, ¿sí? Bueno, primero dice en el 4 que se opone y se levanta contra todo lo que se llama, ¿qué? Dios. Quiere decir que esto tiene que ver con su pueblo, ¿verdad? Sí, o con los que en ese tiempo queden. Se va a levantar de tal manera que los va a buscar para matarlos, mis amados. Y también dice esto, que él va a ser objeto de culto, de alabanza. El culto tiene que ver con la adoración, la alabanza que solamente la merece el Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues este hombre va a querer que se le rinda la adoración, la alabanza que solamente le pertenece a Dios. Y aquí dice que él tanto se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, como una deidad. Cuando estamos hablando de esta parte de la escritura, ¿sí? Es interesante, mis amados, que ustedes sepan que en el pasado, ¿sí? Hubo un emperador llamado Calígula, y él precisamente erigió una estatua de sí mismo, y lo quiso poner en el templo, lo puso en el templo de Jerusalén. Recordemos, el templo de Jerusalén todavía no está construido, está por construirse, pero en ese tiempo en que el anticristo esté ya gobernando, él va a engañar al pueblo judío, y él va a procurar de alguna manera, sí, con engaño, obviamente la palabra lo dice, que se va a sentar como una deidad, o sea, va a querer tomar el lugar de Dios, pero nadie lo va a poder tomar. Dios está permitiendo todas estas cosas, va a permitir todas estas cosas. Quiere decir, mis amados, que nosotros al ver estas escrituras debemos saber el tiempo que viene, ¿sí? Claro, no vamos a ver muchas cosas, pero antes de todo esto él está preparando ¿sí? Todas las cosas, y muchas de estas cosas tienen una apariencia de que es bueno, pero realmente es un engaño. Amada iglesia, es el tiempo más glorioso para nosotros, porque el Señor viene, pero el Señor nos dice que a través de su palabra, que nadie nos debe engañar. Por las escrituras conocemos lo que se está moviendo, y gracias a Dios por su palabra y por su precioso Espíritu, ¿sí? Ahora, sabemos que esto tiene que ver con este hombre, con el anticristo, y esto va a ser algo bien blasfemo, ¿sí? Pero mire, la palabra del Señor nos insta, ¿verdad? Por eso le decía, aliento para los creyentes de los últimos días. Nuestro aliento, nuestras fuerzas están en el Señor. Y Pablo, hablando acerca de todo esto, ¿sí? Dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene,
a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Obviamente, algo que lo está deteniendo es la iglesia de Jesucristo, mis amados. Nosotros como sus hijos, como la iglesia, recuerde que la iglesia es viva, mis amados, está deteniendo que este hombre opere. Dios tiene que sacarnos antes de la tierra, mis amados. Por eso le digo, alístese, haga lo que tenga que hacer, arregle cuentas con Dios, ponga en orden su vida, mis amados. Y dice la palabra, sí, porque ya está en acción. Escuche bien, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Esto tiene que ver con el precioso Espíritu. La iglesia, sí, es la iglesia de Cristo, sí, pero en nosotros mora el precioso Espíritu. Así que sabemos que este precioso Espíritu va a tener que ser removido, mis amados. Bueno, yo creo, ¿verdad?, por las Escrituras, no tanto removido, por las Escrituras, de que muchos de Israel van a ser salvos, sí, van a poner su fe en Jesucristo. Y solamente el Espíritu Santo puede hacer esa obra, convencerlos de pecado. No hay otra forma, mis amados. Más que nada va a ser, yo se los dije la vez pasada, creo que el precioso Espíritu nomás va a estar sobre Israel, sobre aquellos que van a ser salvos. Y bueno, esto que está operando o que va a operar, que es el misterio de la iniquidad, está hablando no solamente, esto no es, escuche bien, esto no es un pecado abierto o una maldad abierta, ¿sí? Esto es aquí donde es interesante conocer las Escrituras. Cuando está hablando del misterio de la iniquidad, está hablando acerca de la apariencia que va a tener, ¿sí?, una apariencia de piedad. Mire, mis amados, nosotros sabemos por las Escrituras que este hombre va a ser malvado, ¿sí?, pero va a tener una apariencia de piedad, va a tener carisma, va a hacer cosas buenas entre, ¿cómo se llaman?, comillas, ¿sí?, pero realmente está cargado de maldad. Este misterio de iniquidad está ya operando, mis amados, ¿sí? Hay cosas que hoy en día debemos tener cuidado, porque en apariencia parecen buenas, no tienen nada de malo, ¿sí?, pero va a lograr su finalidad astutamente, porque Dios lo va a permitir y va a engañar a muchísimos. Nosotros como iglesia sabemos bien que no vamos a estar cuando Él esté gobernando, porque tenemos que salir de esta tierra, ¿sí? Porque es aquí donde cuando el Espíritu Santo sea no removido, sino cuando nada más esté sobre los de aquellos judíos que van a ser salvos, entonces se va a manifestar este hombre, va a ser revelado. Y sabemos bien que en su tiempo, Dios tiene un tiempo en el que este hombre va a operar, porque el Señor cuando venga dice que lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor, y lo destruirá así con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Quiere decir que cuando venga totalmente es un instrumento, es el mismo diablo ahí encarnado, ¿sí?, porque lo está marcando la Escritura, ¿sí? Y como usted piensa y va a decir, oh, este hombre, no creo que va a ser cualquier persona, aparte del carisma, de la apariencia de piedad, sí, que va a tener, porque este es el engaño tan terrible, mucha gente lo va a seguir, va a creer en él, ¿sí? Va a tener, fíjese bien cómo es su advenimiento, su llegada, su venida, va a ser con gran poder y señales y prodigios. ¿Y prodigios qué? Mentirosos. Recordemos que el diablo también tiene poder, pero tiene un poder limitado, mis amados, porque el único que realmente tiene el poder es Jesús, es el Dios Todopoderoso. Entonces es aquí donde mucha gente le va a creer, y sabemos bien que dice, y con todo engaño de ¿qué? De maldad, de iniquidad, ¿sí?, para los que se pierden, ¿sí?, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto va a ser que muchos, ¿sí?, que no quisieron recibir ese amor de la verdad. ¿Quién es el amor de la verdad? Jesucristo. Ese amor encarnado, esa verdad encarnada
es Jesucristo. No recibieron esa verdad, no recibieron ese amor, entonces van a ser engañados por esta iniquidad, ¿sí? Y bueno, y es aquí donde sabemos que la palabra dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, Dios lo está permitiendo porque no quisieron creer, pues crean en la mentira. La finalidad de todas estas personas que no creyeron a la verdad van a ser condenados, dice, a fin de que sean, ¿qué? Condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Mis amados, tome aliento nuestro corazón. Por eso Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica y le está diciendo: pero nosotros su iglesia, nosotros sus hijos, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Bueno, aquí Pablo está dando gracias a Dios por la obra, ¿sí? Por la obra del Señor allí en la iglesia de Tesalónica. Nosotros le damos gracias a Dios por esta obra aquí en Zacapo. Así como Pablo le dio gracias a Dios por la obra ahí en Tesalónica, que es la iglesia que estuvo ahí en Tesalónica. Claro, muchos de ellos ya están durmiendo, esperando la resurrección, ¿verdad?, en el Señor. También nosotros le damos gracias a Dios por este ministerio, por la iglesia local Montesión y por toda la iglesia mundial de sana doctrina, mis amados. Aquellos que son pocos, que a lo mejor muchos de ellos no son vistos ni son reconocidos, pero Dios los mira por esta obra tan preciosa que no es nuestra, es la del Señor. Y dice así, ¿sí? Y hermanos amados, ¿por quién? Por el Señor. Otra de las cosas que le damos gracias a Dios es porque somos amados del Señor. La iglesia de Jesucristo es amada por el Señor. ¿Usted cree que el Señor no está mirando todas las injusticias, en muchos lugares la persecución, en muchos lugares las carencias que sus hijos están pasando, en muchos lugares sus siervos como están padeciendo? Dios no se ha olvidado. Te quiero decir que Dios no se ha olvidado. Siéntete amado. Esto es parte de lo que tenemos que pasar, porque nuestro corazón no está en lo que tenemos, nuestro corazón está en Jesucristo y Él es suficiente para nuestras vidas. Esto debe alentarnos para seguir adelante. Aliéntese en nuestro corazón. Muchos de los que a lo mejor me pudieran estar escuchando, algunos pudieran estar en alguna situación económica bastante difícil por haberse quedado sin trabajo. ¿Por qué sé yo? No lo sé. Pero sí te puedo decir que debes sentirte amado. El Señor tiene cuidado de sus hijos. Él no se ha olvidado. La iglesia de Jesucristo debe saber que es amada por el Señor, ¿sí? Y bueno, aquí dice de que Dios os haya escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación. Pablo está elogiando aquí la elección de Dios, ¿sí? Para llevar a la iglesia de Tesalónica, bueno, antes que fuera iglesia, a todos estos que conformaran la iglesia a la salvación. Antes que fuéramos iglesia, éramos perdidos, éramos injustos, condenados al infierno. Es una triste realidad, pero eso era así, mis amados. Pero gracias a Dios, porque Él en su soberanía, escuche bien, nos escogió desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. La elección de Dios fue desde el principio. Tú no perteneces a este ministerio porque nosotros te elegimos, porque nosotros te buscamos. El que te buscó fue el Señor, el que te atrajo fue el Señor, el que te perdonó fue el Señor. Nosotros solamente somos un medio, así que a Él sea la gloria, a Él sea la honra, sea la alabanza. Recordemos que Pablo le está diciendo a la iglesia, ¿sí?, de la soberanía de Dios, y está diciendo precisamente que fue el Señor quien nos eligió desde el principio. En Juan 15, en el verso 16,
Jesús le está hablando aquí y dice así en el verso 16, Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quién nos eligió? ¿Quién nos eligió? ¿No fue el Señor? ¿No fue Dios quien nos eligió? Esto es algo maravilloso. Así como dice allí en Primera de Juan, ¿sí? El amor no consiste en que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero a nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Él nos amó primero a nosotros, no es que nosotros le hayamos amado primero. Y esto tiene que ver, sí, con la elección de Dios, pero esto está dentro de su soberanía. Y dentro de esto, la palabra del Señor nos dice, ¿sí? Mediante la santificación por el Espíritu y la verdad. Bueno, mediante la santificación, ¿sí? Una de las evidencias de cuando nosotros somos salvos es la santificación. Sabemos que esto tiene que ver con la separación del mundo. ¿Por qué no nos gustan ya las cosas del mundo? Porque Él nos sacó del mundo. Hoy pertenecemos a un linaje escogido. Hoy somos su pueblo, hoy somos ese pueblo santo, mis amados, ese real sacerdocio. Estábamos antes en las tinieblas, antes estábamos, mis amados, en un mundo lleno de pecado, hijos de desobediencia, pero Él nos santificó mediante su Espíritu Santo, ¿verdad? Mediante la santificación por el Espíritu, ¿sí? Quiere decir que nos separó del mundo. Amada iglesia, nos separó del mundo. Así que si nos separó del mundo, no somos del mundo. Las cosas que están por venir no nos deben alarmar, sino nos deben traer primeramente aliento, ¿sí? Sabiendo que esta palabra nos está diciendo lo que va a venir, lo que está ya, y que pues nadie nos va a mover del modo de pensar que nuestro Señor viene y que nosotros no vamos a ser engañados porque tenemos la verdad, y la verdad es la palabra, porque en ella hemos creído. Dice, y la fe, mediante el Espíritu, y la fe en la verdad. Bueno, es siempre importante recordar que el Espíritu y la palabra siempre trabajan juntos, ¿sí? El Espíritu Santo mora en nosotros y la fe en la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad en su palabra, ¿sí? Nunca trabajan separados, mis amados, y son esenciales para nuestra santificación. El Espíritu y la palabra son fundamentales para nuestra santificación, porque cada día el Señor nos está santificando conforme esta palabra. El precioso Espíritu nos trae este entendimiento de lo que a Dios no le agrada a través de esta palabra, y nos trabaja con nosotros para apartarnos. Entonces, mis amados, de todo aquello que es mundano, de todo aquello que a Él no le agrada. ¿Qué dice más esta palabra? Sí. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro, a lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, mediante de este evangelio. Pablo, recordemos que fue un hombre que siempre habló de este evangelio. Y mire qué nos dice la palabra en Primera de Corintios. Amén, aleluya. Primera de Corintios capítulo 1, el verso número 23, dice de la siguiente manera: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿A quién predicamos? A Jesucristo. Este evangelio tiene que ver con Jesús, tiene que ver con su muerte
pero también con su resurrección. Y predicamos este evangelio, mi amado hermano, que ha traído vida, porque está fundamentado en la verdad que es Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Él, mis amados, Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Y Él prometió que iba a preparar morada para nosotros. Y yo sé que Él ha preparado esa morada para usted y para mí, mis amados. Así que debemos alentarnos y bueno, les animo porque Él nos llamó mediante este precioso evangelio, ¿sí? Así que predicamos a un Jesucristo que fue crucificado y que, mis amados, esto nos debe hacer ver que, bueno, ¿qué le puedo decir? Tengo deseos de llorar, porque yo digo, Señor, tú nos amas mucho. Ese sacrificio trajo vida a tu iglesia y es una realidad. Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, y tanto nos ama que hasta el día de hoy, mis amados, su misericordia ha estado operando en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros, y nos alienta a seguir porque Él nos escogió. Él nos escogió, mis amados. Debemos sentirnos privilegiados. Por eso, mis amados, Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este evangelio nos permitirá alcanzar esa gloria, la gloria de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Alabado y bendito sea su nombre. Así que dice la palabra, hermanos, estar ¿qué? Firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo, una vez más, está haciendo una exhortación a estar firmes. Los cristianos de hoy en día debemos aguantar, mis amados, todo lo que pudiera venir. Sí, debemos aguantar. Esto es mantenerse firmes, mis amados. Recordemos que Dios está permitiendo y va a permitir más cosas, ¿sí? Para limpiarnos. Y esto no nos va a quitar el deseo, las fuerzas de seguir adelante. Esto nos va a hacer que nosotros aguantemos verdaderamente todas las cosas que vengan. Sí, mis amados, sabiendo para dónde vamos, para alcanzar esa gloria, mis amados. Y bueno, y de tal manera que no nos vamos a mover, ¿sí? Porque debemos estar firmes. Segunda de Tesalonicenses, aquí en el capítulo 1, en el verso 4, dice así: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Bueno, nosotros sí, a lo mejor en nuestra nación ha habido persecuciones. En este momento aquí en Zacapu no ha habido una persecución en el cual tengamos que dar la vida, mis amados, pero si viniera, no importa. Debemos saber que esto es algo que no debemos perder de vista, mantenernos firmes, ¿sí? Por lo que pudiera venir. Las persecuciones siempre van a existir, bueno, han estado, no existir, sino por la causa del Señor han estado, mis amados. Y dice, y tribulaciones que soportáis. Las tribulaciones son las angustias que soportamos. ¿La hemos soportado en nuestras fuerzas? No. Ha sido el Señor quien nos ha ayudado a soportar todas las angustias, dolores y demás que nos han hecho muchas veces decir: Señor, no puedo, pero si tú estás, sé que podré, y por eso seguimos adelante. Y bueno, porque además debemos estar firmes, mis amados, por la venida del juicio de este mundo.
por la venida de juicio de este mundo. Aquí mismo en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1, el verso 8, dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor va a traer un juicio tremendo, y mis amados, esto a los que no conocieron a Dios porque no quisieron, ¿sí? Y a los que no obedecieron a el evangelio de nuestro, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ni obedecen, ¿sí? O sea que a lo mejor conocen, pero no quieren, y nadie los va a forzar. Pero nosotros debemos estar firmes a la venida de este juicio, mis amados, ¿sí? Nosotros sabemos en el Salmo número 51, a lo mejor usted lo ha leído en algunas ocasiones, y yo creo que es importante que usted en este tiempo lo vea. Dice en el versículo 4 del Salmo 51, al final dice, claro, cuando David estaba haciendo una plegaria de arrepentimiento cuando pecó con Betsabé, dice, él decía: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Todo lo que Dios trae, aún sus juicios, mis amados, Él es justo, es limpio, es puro, mis amados. Él no es como el hombre, ¿sí? A cada quien le da su paga, pero Dios es reconocido porque Él es justo, es puro, mi amado hermano. Sus juicios son puros, son limpios. Y bueno, estar firmes también, mis amados, debido a lo que sigue en el verso 9, dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bueno, mis amados, sabemos bien que el Señor le va a dar retribución a cada quien. Esto, claro, nosotros no nos alegramos, pero dice la palabra que debemos estar firmes, ¿verdad? Sí, el Señor a cada quien le va a dar su pago. Y nosotros, sí, sabemos que como hijos de Dios debemos estar firmes, porque tenemos un glorioso destino, es estar con el Señor por toda la eternidad. Y aquí dice la palabra: y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Qué tenemos que retener y nunca olvidar? Hoy más que nunca, la doctrina, la enseñanza, todo lo que has aprendido en este tiempo, todo lo que el Señor te ha dicho a través de esta palabra, a través de cada mensaje, a través de cada lectura, a través de todo esto, te quiero decir, es tiempo que lo retengas, es tiempo que no lo olvides, que eches mano de ello. Dice, porque tú lo has aprendido. ¿Cómo sabes que lo has aprendido? Vas a discernir, vas a distinguir precisamente cuando es engaño. Vas a saber que nada te va a mover, que aunque tenga una apariencia, mis amados, esto tú vas a ver detrás de todo lo que se ve con una apariencia de piedad, vas a ver el engaño, la mentira, y lo que has aprendido es de esta palabra, siendo guiado y llevado por el precioso Espíritu Santo que mora en tu vida, ¿sí? Y bueno, Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Tesalónica, porque él escribía las cartas y también hacía acto de presencia en las iglesias, sea por palabra o por carta nuestra. Y que dice al final, dice con una oración, y dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Fíjate bien, consolación eterna, mis amados. Y ¿qué más? Y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Pablo está orando
y despidiéndose con esta oración, mis amados. Y yo creo que el Señor nos ama, nos amó ayer, nos amó hoy y nos ha amado por toda la eternidad. Y nos da esa consolación, ese consuelo eterno. Y esto tiene que ver con nuestro ser y esta buena esperanza que viene por gracia. Esta buena esperanza. Esto está fundamentado en la fe y por esa gracia que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Esto va a traer que nuestro corazón sea confortado y claro, nosotros vemos que Pablo está diciendo y os confirme en toda buena palabra y obra. Nosotros como hijos de Dios debemos seguir trabajando en la obra. Esto no se trata de hablar un mensaje y de decir esto es así, sino que tenemos que seguir trabajando, sirviendo, haciendo lo que Dios nos pide y dice aquí en toda buena palabra y obra. Amén, aleluya. Bueno, gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Vamos a despedirnos en una oración y incline su rostro en esta hora. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el aliento, gracias por las fuerzas que cada día nos das, Señor, sabiendo que tú nos elegiste a nosotros, Señor, sabiendo que en tu soberanía, Señor, tú nos elegiste, Padre, y hoy pertenecemos a tu iglesia. Hoy somos tus hijos, amados, Señor eterno. Solamente 1000 gracias por el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, Señor. Gracias, Jesús, porque tú vienes pronto, porque tú vienes por tu amada iglesia, Señor. Gracias por todo lo que nos has estado diciendo. Señor, aquí están nuestras vidas. Solamente te bendecimos porque esta palabra trae esperanza, esta palabra siempre conforta nuestro corazón, siempre nos alienta, siempre nos anima, Señor. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, aleluya. Aleluya. Dios les bendiga, mi amada iglesia. Nos vemos el próximo domingo, recordando que el pastor ya les hizo el anuncio, ¿sí? Vamos a tener nuestra primera reunión presencial a las 5 de la tarde. Y bueno, mis amados, yo estoy muy animada, mis amados, porque gracias a Dios porque Él permitió que no nada más se congregaran unos cuantos, sino Dios nos dio la oportunidad de que tanto adultos como jóvenes, como niños, vengan, mis amados, a alabar y bendecir el nombre del Señor. Así que nos vemos el próximo domingo. La paz del Señor sea con ustedes.